La tan esperada invasión de Irán comenzó anoche, amigos, y terminó anoche también, y no terminó nada bien. Vamos a escuchar para comenzar esta transmisión las palabras, las declaraciones que acaban de dar las autoridades iraníes. Que el ejército invasor estadounidense, debido al poderoso ataque de las Fuerzas Armadas y a la destrucción de sus bases en la región, huyó y se escondió fuera de sus bases. En la última hora se han localizado 2 de sus escondites. En el primero se escondían más de 46 personas y en el segundo más de 62 personas se ocultaban en un escondite doble. Las posiciones fueron identificadas y atacadas con misiles y con los drones Naxen de la Avar de la Fuerza Aérea y la Armada. Los Pasdaran de la Revolución Islámica fueron atacados y sufrieron pérdidas muy graves. Durante horas las ambulancias han estado ocupadas transportando a los comandantes y oficiales estadounidenses muertos y heridos. Trump y los comandantes del ejército de los Estados Unidos deben haberse dado cuenta de que la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses y que no hay salida. El heroico pueblo y los valientes guerreros del Islam no se rendirán ante la voluntad divina. Y yo digo, excepto aquellos que están con Alá, el Todopoderoso, el Sabio. Bueno, amigos, pues esta era una operación para precisamente desembarcar marines estadounidenses en la isla iraní de Karg. Y ya sabemos que fracasó por completo y que los soldados estadounidenses, según varias fuentes que están confirmándolo, miren, en estos momentos tengo que decirles, y lo voy a aclarar, no tenemos confirmación de fuentes occidentales. Es decir, porque varios me están preguntando sobre las fuentes, ¿no? E incluso dice nuestro amigo Alejandro, ¿hay fuentes fiables? Lo digo en serio porque muchas veces se da este tipo de noticias sin que pueda corroborarse su veracidad. Y hemos estado haciendo un esfuerzo toda la mañana por localizar las fuentes que están cubriendo esta noticia. La mayoría de las fuentes, debo decirlo, son fuentes no occidentales. Lo que hay del lado occidental es un silencio absoluto. Y yo creo que eso pues ya más o menos nos debe decir algo, ¿no? Del lado iraní hay una acusación de que ayer comenzó una invasión a la isla de Karg, que ayer mismo terminó con la captura de soldados. De hecho, fíjense, vamos a ver si no tenemos problemas con el copyright y con toda la, precaución y responsabilidad también. Les voy a presentar el siguiente video que está circulando en medios iraníes y quiero aclarar que esta información que les voy a presentar es información no confirmada por fuentes occidentales. No está todavía aceptada por fuentes occidentales, solamente por fuentes iraníes que están difundiendo supuestos videos de lo que sería la captura de los soldados iraníes y de esta supuesta misión. Está la declaración de este portavoz de las milicias iraníes, del militar iraní, y está también lo que en estos momentos nos ha llegado, que se está transmitiendo en Irán. Repito, información no confirmada, lo que les voy a mostrar, pero creo que es interesante echarle un vistazo a lo que están difundiendo en la televisión iraní en estos momentos. El misericordioso. Hoy estamos realmente ante un desarrollo excepcional en todos los aspectos. Espectadores, les seguimos con ustedes y tenemos imágenes preliminares de lo que parece ser una operación militar cerca de la isla petrolera. Una fuerza especial de Estados Unidos intentó un asalto aéreo sobre una instalación petrolera en la isla, pero lo que sucedió pocos minutos después cambió por completo el curso de la operación, pues según fuentes de campo, unidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní habían avistado las movilizaciones aéreas con antelación y se posicionaron dentro de la isla antes de que llegara la fuerza agresora. Las escenas que observamos en este momento muestran hombres armados moviéndose desde varios puntos alrededor del lugar del desembarco. Se tendió una emboscada bien organizada cerca de la instalación petrolera,
Justo después de que los soldados tocaran tierra, estalló un breve combate en las cercanías de los depósitos de crudo antes de que las fuerzas iraníes lograran hacerse con el control de las vías principales dentro de la instalación y cercar a la unidad americana. Las fuentes señalan que los soldados que fueron capturados fueron llevados a la isla, donde algunos fueron interrogados inicialmente por oficiales de la Guardia Revolucionaria. Bueno, pues ahí lo tienen. No podemos poner todo el noticiero iraní por temas de copyright, por supuesto. Y sin embargo, también les digo, esa es la versión iraní que está circulando. Está el comunicado oficial también iraní. Y eso es lo que acaba de hacerse público a través del portavoz del cuartel general de Hatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas de Irán, que es esta persona que ustedes vieron al principio, Ebrahim Solfajari. Y junto con ese anuncio pues viene también otro número que si se llega a confirmar esto pues va a cambiar por completo lo que sabemos sobre este conflicto. Por el otro lado lo que vemos es silencio del Comando Central, el CENTCOM hasta esta hora de la transmisión, no sabemos en las próximas horas, no ha hecho declaración alguna, hay un silencio total. Irán dice que tiene, pues ahí capturó 500 militares, no todos vivos, algunos dicen que están muertos o heridos, resultados de estos ataques iraníes contra posiciones estadounidenses en la región. Otros sí están prisioneros, los que están heridos. Y bueno, pues es una declaración, amigos, que es grave porque hablaría de una emboscada brutal al intento por tomar la isla Har, que ya se veía venir. Es decir, se ha estado platicando por días acerca de esta posibilidad. No sabemos si esta es el verdadero intento de Estados Unidos por tomar la isla de Har, o si fue un señuelo, o si los emboscaron, si esto está confirmado o no, pero viene acompañado de una advertencia directa precisamente al presidente de los Estados Unidos, cuando ellos dicen la región se va a convertir en un cementerio para los soldados estadounidenses. Ahora, hablemos de lo que dijo precisamente este portavoz, Solfajari, porque los detalles, amigos, son muy importantes en esto para darnos cuenta hasta dónde esta información es real, hasta dónde el silencio también es importante de las autoridades estadounidenses en estos momentos, porque según sus declaraciones, el ejército estadounidense había huido de sus bases en la región ante la ofensiva iraní y decían que se estaban escondiendo fuera de las bases. Justo yo recuerdo que ayer por la mañana les estábamos platicando de esto, de cómo habían salido de sus bases y ahora estaban trabajando remotamente, según me informaba el New York Times, que no es un medio iraní, que era el propio New York Times quien estaba diciendo que los soldados estadounidenses no estaban trabajando desde las bases, sino que de otros centros. Dicen las fuerzas iraníes, localizaron esos escondites sin decirse exactamente dónde estaban esos escondites. Recuerden que el New York Times decía que eran hoteles. Dicen que en el primer escondite en Dubái, pues había más de 400 personas. En el segundo también en Dubái había más de 100 personas. Ayer el New York Times también publicaba, recogía esta lista de hoteles que mismo Irán había dicho, denunciado que eran donde se escondían las bases, el Sheraton y otros hoteles, ¿no? Y decíamos que también lo acusaba el New York Times, que era Rusia quien le estaba dando este trabajo de inteligencia a Irán para que atacara estos objetivos. Bueno, los dos lugares fueron atacados con misiles durante la madrugada de ayer, drones de la Fuerza Aeroespacial y Naval del Cuerpo de la Revolución Islámica, y el resultado, pues según lo que dice su vocero, pues es bajas muy graves, ambulancias trasladando muertos, heridos entre comandantes y soldados estadounidenses. Y si a eso le sumamos, amigos, los dos escondites, pues estamos hablando de más de 500 efectivos concentrados en 2 puntos dentro de Dubái. La cifra de muertos y heridos que está manejando en este comunicado la autoridad iraní, Solfajari, pues dice que supera a ese número. Hay que ser muy cuidadosos porque en estos tiempos pues uno tiene que saber hasta dónde es propaganda militar, que la hace Irán y que la hace Estados Unidos. Todo el mundo trae su propia propaganda y qué de esto es cierto. Y esto lo vamos a ir desarrollando en las próximas horas a medida que vaya fluyendo información por ambos lados. Siempre coinciden en algo, ¿no? Y sobre todo, esto está acompañado de imágenes satelitales que la prensa consigue de alguna forma. Acuérdense pues, que en este
mundo ya el tema de las imágenes satelitales cada vez se vuelve más accesible, incluso hasta para la misma prensa occidental. De confirmarse esto, amigos, pues significa, si esto es cierto, que Irán habría eliminado o inhabilitado a una fuerza del tamaño de un batallón, reforzando la idea de que lo hizo en un solo golpe. Y eso pues no sería un enfrentamiento menor. Estaríamos hablando, claro, de un golpe militar de una gran magnitud, porque imagínense, Estados Unidos a lo largo de este conflicto, el Pentágono solo ha reconocido de 6 a 8 bajas, pues reconocer 500 en una noche sería brutal, entre heridos y muertos, ¿no? Ahora, lo que los medios occidentales han estado reportando, y eso es lo que sí sabemos, es que los ataques iraníes se extendieron por varios países. Ahí hay una coincidencia. La primera, ¿qué es lo que sí dicen los medios occidentales? Bueno, hay reportes de que en Kuwait efectivamente sí hubo un ataque contra marines estadounidenses en la isla de Bubiyán. Se reporta también que esto ya es un hecho confirmado, que en Omán también atacaron un buque de apoyo cerca del puerto de Salalah. En Emiratos Árabes Unidos, pues específicamente en el puerto de Al-Shouk de Dubái, impactaron los misiles Quad 380 de Irán contra estas embarcaciones LSU, que son las lanchas de desembarco que utilizan precisamente los marines. Entonces ahí estaríamos hablando ya de una coincidencia. Por eso les digo que es muy importante confrontar las versiones, tanto de Irán, así sea propaganda o no. Miren, nosotros se las mostramos. ¿Por qué? Porque es importante saber qué es lo que dice un bando, qué es lo que dice el otro, y ya luego vamos quitando la paja y vamos dejando la información en la que coinciden. En Arabia Saudita, la base Príncipe Sultán también fue atacada. Esto nosotros se los decíamos ayer por la mañana. La prensa occidental no lo había confirmado hasta hoy por la mañana. Y ahí ya se reportan entre 10 y 12 heridos. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos viendo una operación coordinada contra instalaciones y personal estadounidense en 5 países distintos que nosotros les decíamos de ayer. Ahora, por eso es importante recalcar esto. En las próximas horas vamos a ir confirmando o descartando. También yo les dije que cuando cruzamos información de lo que dicen los medios iraníes, catarís, turcos, rusos y chinos, van un día adelante en la información de lo que en el mejor de los casos se llega a aceptar de este lado del charco, porque hay mucha propaganda. También hay mucha desinformación del otro lado, hay que decirlo, no nada más de este. Pero esto, amigos, nos lleva a una pregunta que yo creo que debería de estar circulando en los grandes medios de comunicación y debe de haber respuestas de Estados Unidos también. Porque si esta acusación que hace Irán de que Estados Unidos perdió anoche más de 500 efectivos, ya sea entre los que dice que están muertos y los que están heridos, que no dice exactamente Irán, bueno, de esos 500 que calculan cuántos cuerpos hay, cuántos sobrevivieron y en qué estado, bueno, la pregunta es por qué los medios occidentales no están cubriendo esto, por lo menos para desmentirlo, ¿no? Que sería interesante ver esta otra perspectiva de, bueno, pues lo afirma, lo niega. Hay un hecho similar porque el año pasado, cuando se cubrió precisamente un ataque que se hizo en Jordania a principios de año, donde habían muerto 3 soldados estadounidenses, y en ese momento, amigos, la cobertura, me acuerdo que fue masiva. Ahora, con una cifra que pues, son 500 soldados, nadie está hablando de esto. Hay un silencio que, por decirlo menos, es difícil de explicar. Sobre todo tomando en cuenta el contexto. Ya tenemos la parte iraní y las acusaciones. Me gustaría saber cuál es la versión de Estados Unidos. Lamentablemente no hay versión. Hasta estas horas de la transmisión, pues lo que hay es silencio. Hay medios occidentales que han reportado que sí hubo heridos en Arabia Saudita. Y bueno, eso es un hecho que está ya confirmado. Pero la cifra total y la magnitud de lo que ocurrió anoche en Dubái, pues eso aparece en las cadenas principales de Qatar, pero no en las de este lado del charco. Y vaya, yo creo que hay que ver y confrontar con las dos versiones, porque cuando una administración está en medio de un conflicto y las bajas se dice que son tan altas, pues debería de salir a decir, oigan, esto es desinformación. ¿Cómo nos van a matar o a herir o a dejar fuera de combate 500 elementos en una noche? Acusaciones muy graves. Y cuando los medios dependen de fuentes militares para confirmar las bajas,
pues lo que no se confirma oficialmente simplemente no existe para el gran público. Irán, en cambio, si ustedes se fijan, no tiene ningún incentivo para ocultarlo. Al contrario, ellos publican porque publicarlo para ellos les sirve como disuasión, como propaganda. Pero están diciendo abiertamente, hey, golpeamos sus fuerzas dentro de las ciudades, sabemos dónde se esconden, sabemos dónde estaban en territorio de sus aliados. De lo que vamos a hablar también, amigos, en el siguiente en vivo es muy importante porque hay un país árabe porque vimos también la traición de Irak, pero hay un país árabe que está saliéndose ya de la guerra, un aliado muy cercano a Estados Unidos, muy poderoso, también muy cercano a la familia Trump, que hoy está diciendo, me salgo de la guerra, a mí ni me metan. Vamos a convivir con Irán, vamos a aprender a arreglar nuestras diferencias, pero en la guerra no nos metemos. Y es un segundo revés terrible de los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo, pues que nos dice que se están quedando solos. Pero hay un detalle, amigos, que apareció precisamente en la cobertura no occidental, porque de este lado, pues repito, no hay mucho sobre esto, y vale la pena mencionar con todas las reservas. Ucrania salió a negar algo que se le había acusado, y alguien me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Ucrania en todo este show? Pues fíjense que tiene que ver mucho, porque resulta que Ucrania es acusado por Irán de que en los escondites en Dubái había sistemas antidrones ucranianos y tropas ucranianas desplegadas en esa región en específica. Y se estaría hablando, amigos, de que gran parte de estas bajas, y esta teoría es cierto, de entre las 500 bajas no serían estadounidenses, sino que serían ucranianos, que estaban ahí desplegando este sistema antidrones que han usado para combatir los drones Shahed, pero en Ucrania. Y en el mismo comunicado, fíjense, por eso les digo, Ucrania ya salió a desmentir esto. Según ellos dijeron, no es cierto. Que supuestamente Irán decía, hay 201 expertos militares ucranianos ahí ayudando a los países del Golfo, a Estados Unidos, con la defensa antidrones. Ucrania salió y dijo, no es cierto. Si hay una acusación de Irán de haber dado de baja 500 elementos estadounidenses, que parte de esos también, según la acusación, serían ucranianos, y Ucrania ya salió a decir no es cierto, porque Estados Unidos no sale a desmentir la otra parte a estas horas del día, ¿no? Es decir, de alguna forma la presencia de asesores militares ucranianos en Emiratos Árabes es así. A mí me parece que sería un hecho porque el mismo Trump los ventaneó. Acuérdense que Trump le pidió personalmente ayuda a Zelensky, hizo esta declaración. Zelensky se lució, se sintió en sus 5 minutos de fama ese día y dijo, nosotros tenemos experiencia en combate con el uso de drones Shahed que Rusia nos envía y sabemos, hemos desarrollado armas para derribarlos. Son drones que tienen tecnología iraní, podemos ayudarlos, pero pues amor con amor se paga, ¿no? Eso pues ya nos da, digamos, una capa adicional a este conflicto porque ya cada vez se meten más actores. Hay infraestructura de defensa que está operada por ucranianos en territorio donde Irán dice haber atacado. Entonces ahí lo que se dice que también entre las bajas habría soldados ucranianos. Ahora, hablemos, amigos, del contexto más importante aquí para los que a lo mejor no nos siguen todos los días, porque últimamente se ha unido mucha gente nueva. Gracias a ustedes por estar aquí, sobre todo a la gente pues, que nos hace favor de vernos. Muchos de ustedes son nuevos. Pero desde hace años nosotros hemos estado hablando de que Irán ha dicho de que si Estados Unidos lo ataca, pues iban a responder precisamente contra bases e intereses estadounidenses en el Golfo. Ese era, digamos, el cálculo de disuasión iraní. Y lo que estamos viendo ahora, pues es parte de esa amenaza que se había hecho por tanto tiempo. Ahora, si los escondites en Dubái realmente fueron localizados y si, como justamente ayer decía el New York Times, que nosotros se los leímos en la mañana, justamente en la mañana decía el New York Times, hey, Rusia le acaba de dar coordenadas militares a Irán de dónde se ocultan las bases estadounidenses, el Hotel Sheraton, el Hotel no sé qué. Ayer pasamos la lista de objetivos, que se antojaba un poco incrédulo, ¿no? Pero bueno, dijimos lo que decía el New York Times y vean ustedes. Resulta que Irán sí tenía sus objetivos. Y eso significa que la inteligencia iraní, a través de lo que le da la inteligencia rusa,
pues tiene capacidad para seguir esos movimientos de las fuerzas estadounidenses, incluso cuando intentan ocultarse fuera de sus instalaciones militares. Y acuérdense que la segunda acusación que hacía ayer el New York Times era que China también le estaba pasando a Irán los objetivos militares a través de estas labores de espionaje en donde China y Rusia pues estarían localizando en dónde se ocultan o desde dónde operan las bases estadounidenses en la región. Y eso cambia por completo pues toda la estrategia, porque vemos a los medios occidentales que han estado construyendo todo este tiempo pues esta idea de que Irán es un actor débil, que tienen un ejército obsoleto, que tienen una economía asfixiada, que tienen armas viejas y obsoletas, que no son poderosos, pero ellos sí lo son, y de primer mundo, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo sobre el terreno nos recuerda un poco el caso Ucrania, ¿no? Yo me acuerdo que cuando inició el conflicto en Ucrania, todo el mundo decía, no que el oso ruso, no que Rusia la gran potencia, no que Ucrania les iba a durar una semana. Pues miren, ya vamos para 2 años y el conflicto sigue. ¿Y qué decía Rusia? Yo no estoy peleando con Ucrania. El problema es que yo estoy peleando contra todos los países de la OTAN. Porque si fuera una guerra Rusia contra Ucrania, navaja libre, la cosa sería muy diferente. Y yo creo que en honor a la verdad hay que decir lo mismo de Irán. A lo mejor si fuera Estados Unidos e Israel solos contra Irán, no estaríamos viendo este escenario. Este no es Irán solo, ¿eh? Este es Irán, pero también es Rusia y China utilizándolo como una guerra proxy y seguramente Corea del Norte, ¿eh? Muy seguramente. ¿Para qué? Pues para desgastar a Estados Unidos. Y para también medir fuerzas, porque esta es una oportunidad única que tiene China, Rusia también y Corea del Norte para saber cuáles son las capacidades militares de Estados Unidos, que rara vez se meten en combate, si no es que casi nunca. Ellos siempre proporcionan armas para pelear conflictos a nombre de otros. Ellos ponen las armas y otro país pone los muertos. En esta ocasión es diferente. Ellos son los que los están operando y es una oportunidad que no se le va a volver a repetir a Rusia y China y que es demasiado tentadora en la mesa. Por eso estamos viendo una circunstancia muy diferente a la que el mundo preveía, que Irán pues, no iba a durar. Y seguramente en ese cálculo Trump tenía razón en un principio. Cuando Benjamín Netanyahu le vende la idea de que iba a ser una victoria rápida, que solo iba a durar un fin de semana, máximo, decía Trump, de 2 a 4, cuando no le salió lo del fin de semana, muy probablemente eso hubiera durado si no se hubiera metido China y Rusia a respaldar a Irán con todo, ¿eh? Y este mensaje que lanza precisamente el portavoz iraní Zolfaghari, pues yo creo que tiene mucho de reflexión. Más allá de desmenuzar lo que sea propaganda y lo que sea real, hay un punto central ahí. Y al final, amigos, pues todo este simbolismo, todos estos ataques, que además ya se estaba esperando el ataque sobre esta isla desde hace mucho, la instalación que hubiese sido un señuelo para esta emboscada que habría planteado Irán, muy seguramente con ayuda de inteligencia militar rusa y china, y si a eso le sumamos los ataques que vimos en Dubái, en Kuwait, en Omán, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, bueno, pues la operación fallida, si es que así ocurrió en la isla de Kark de anoche, con presuntos marines estadounidenses capturados, bueno, pues el panorama que se dibuja es de una Irán que resultó pues diferente en el escenario de guerra a lo que Estados Unidos habría previsto, por una razón muy similar, a lo que vimos en Ucrania. Porque no es Ucrania contra Rusia, es la OTAN usando a Ucrania para desgastar a Rusia. Y ahora es Rusia usando a Irán para desgastar a Estados Unidos. Y China también. Y repito, Corea del Norte muy probablemente. Además, ellos tenían un tratado, acuérdense, que habían firmado desde hace 2 años. Cuando Irán le empezó a dar ayuda militar a Rusia con sus drones Shahed y con todas las municiones, hicieron un acuerdo militar. Y yo te ayudo, pero si un día yo necesito, pues entonces ahí va la de regreso. Bueno, pues hoy está la de regreso, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender es que cuando un país anuncia que atacó escondites del ejército más poderoso del mundo
y el ejército más poderoso del mundo no sale a desmentirlo, pues o están reconociendo tácitamente que el golpe existió o hay un error de comunicación garrafal. Porque como yo les he dicho, la guerra se gana en estos tiempos actuales, primero en los medios y luego en el campo de batalla. La percepción cuenta y cuenta muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Por eso existe la propaganda, de hecho. Y ahora estamos viendo la ausencia incluso hasta de la propaganda. Y esto es importante, amigos, porque define lo que viene. Si Estados Unidos decide escalar, pues va a tener que hacerlo sabiendo que sus fuerzas en la región ya fueron golpeadas en territorio de aliados y que Irán tiene la capacidad de repetirlo. Si Estados Unidos no quiere escalar, pues va a tener que aceptar un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente, ¿eh? Uno en el que, por cierto, un país de la Liga de Países Árabes acaba de decir, y de eso vamos a hablar en la próxima transmisión, a mí ya no me metan en esta guerra, yo me zafo. Entonces ya estaríamos hablando de los jeques árabes echando un paso atrás ante una percepción de que Estados Unidos no puede defender ya los intereses de la región. Así que vamos a estar muy atentos a las confirmaciones de las próximas horas sobre esta situación. Muchas gracias a nuestro amigo Jagger Rivera por tu superchat. Araram dice, iraní es sangre de guerreros, estadounidense sangre de princesas. Dice nuestra amiga y nuestro amigo Harney, ¿y ustedes le creen a los iraníes? No, yo no le creo ni a los iraníes, ni a los rusos, ni a los estadounidenses, ni... O sea, pero también te voy a decir una cosa, Harney. Tú le vas a creer a esta información cuando lo publique el New York Times, pero no cuando lo publique, por ejemplo, RT o algún medio chino, ruso o iraní. Es decir, ¿confiamos la verdad absoluta solamente en una de las partes o confrontamos la verdad con distintos medios de comunicación, con distintas evidencias y elementos? Yo creo que haces muy bien al no creerle a los iraníes, pero amigo, tampoco le creas a los estadounidenses. No le creas a ninguna parte porque todos los países tienen propaganda. Es parte de la maquinaria de guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Contrastar la información, que es lo que hemos estado diciendo los últimos 28 minutos, de hecho. Ahora, una parte está acusando y la otra está callando. También eso hay que decirlo, ¿eh? Y no suele ser así esto. Negociación, dice Theraben. Todo esto se termina cuando Estados Unidos, ojalá no escale la situación, ¿no? Los medios occidentales dicen verdades a medias. Cada vez es cierto lo que dice nuestra amiga y nuestro amigo y nuestra amiga Mónica. ¿Recuerda la censura atroz? Hay una censura atroz tremenda, ¿eh? Para empezar, sabes, creo que hemos dicho esto incontables veces. Irán lleva aquí milenios. La gente de esta región lleva milenios aquí. Nadie se va. La aniquilación total no es una opción. Ningún pueblo ni país desaparecerá de la existencia por el deseo o el capricho de ningún actor político. Conviviremos uno al lado del otro. Seremos vecinos para el futuro de la humanidad y debemos encontrar formas de coexistir. Es un momento muy difícil. Atacaron nuestro país y nuestra soberanía. Vimos los efectos en la economía y la vida diaria. Y no lo tomamos a la ligera, y no vemos los ataques a nuestra soberanía como algo con lo que podamos vivir. Ahora, dicho esto, obviamente, vivir al lado de 90 millones de iraníes, que son gente orgullosa y con la que hemos compartido el Golfo durante, como dije, milenios, continuará. Debemos encontrar la forma de superarlo. Es difícil, pero saldremos de esto. Y tengo que decir aquí que nuestro mensaje siempre fue para Irán. La relación fraternal, la relación vecinal entre nuestros pueblos debe ser lo más importante políticamente. El hecho de que hayan decidido atacar a nuestro país de esta forma no refleja buenas relaciones vecinales ni la esencia de esa hermandad, pero es algo para lo cual no vemos alternativa en nuestra región. Me están haciendo en el chat aquí en vivo que a muchos se les puede hacer trivial, pero no a Trump. Ahora que Qatar acaba de mandar a Estados Unidos directo
por el caño de la diplomacia y han roto ya con ellos, ¿le va a pedir de vuelta el avión a Donald Trump? Bueno, la realidad, amigos, es que Estados Unidos se está quedando sin aliados. Antier fue Irak. Ahora es Qatar. Qatar, que acaba de anunciar que se retira de la mesa de negociación y que no quiere saber nada de esta guerra que Estados Unidos tiene con Irán, que Irán es su vecino y van a ser amigos, aliados al menos, o buenos vecinos, o van a tener que encontrar una forma, si no de ser aliados, sino de ser amigos, de coexistir. Irán existe antes que existiera Estados Unidos. Literalmente hablando, no lo digo en sentido figurado. Irán es un país mucho más antiguo que Estados Unidos. Han estado ahí desde antes de que se fundara pues prácticamente cualquier país del nuevo continente de América y van a seguir ahí. Y la noticia, amigos, se confirmó hace unas horas. El gobierno de Qatar, el que era tan cercano a la administración Donald Trump, comunicó oficialmente que dejan su papel de mediadores en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que no quieren saber ya nada del tema, que no quieren que Estados Unidos los involucre en eso. Ahora, no nada más es un comunicado diplomático, entiéndase bien la gravedad de esto. Lo que están diciendo es, Irán ha estado aquí durante miles de años, miles, y no se va a ir a ninguna parte. Y la destrucción total, solamente por el capricho de una nación, creo que ahí le hablan a Netanyahu, pues no es una opción. Dice Qatar, vamos a seguir viviendo uno al lado del otro, vamos a ser vecinos y tenemos que encontrar formas de coexistir, no nos confronten. Hay que leer esa frase, amigos, 2 veces, hay que escucharla bien para entender lo que realmente quiere decir Qatar y cómo esto es un rompimiento con Estados Unidos y cómo el mundo árabe en estos momentos se está desligando de los Estados Unidos porque Qatar lanza la primera piedra. La única tuerca barrida que queda en la Liga de Países Árabes es Arabia Saudita. El príncipe heredero, el mismo que ha sido acusado de mandar a desmembrar periodistas en una embajada, en un consulado en Turquía, que sigue siendo no solamente un gran aliado de la administración Trump, sino que según el New York Times, sería el único que le estaría insistiendo a Estados Unidos en que continúe la guerra. Pero de ahí en fuera, el resto de países de la Liga Árabe, que antes eran aliados de Estados Unidos, hoy se están lavando las manos, se están deslindando y los jeques árabes, por decirlo de alguna manera, pues no quieren tampoco saber nada de Estados Unidos, porque quien habla precisamente es el país que alberga, y ojo con esto, la base militar de los Estados Unidos más grande de Medio Oriente. Y vean ustedes lo que acaba de decir. En esa base es donde Estados Unidos tiene su centro de operaciones para toda la región. Y cuando Qatar dice, no me metas, y no me quiero meter. Ese mismo país está diciendo sin rodeos que la estrategia de guerra de Washington que ha estado impulsando pues no tiene ningún sentido y no los va a llevar a ningún lado. Hay que dimensionar esto porque a lo mejor para el que sea nuevo aquí en el canal no dimensionamos el papel de Qatar en esto. Y el golpazo que esto es para la Casa Blanca. Pero hay que recordar también qué papel jugaba Qatar hasta ahora o hasta ayer. Porque desde que comenzó la escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Doha era el único canal de comunicación funcional entre las dos partes. Hay un dato del que yo me estaba acordando justo cuando estábamos viendo esta declaración, Alba y yo hace rato, y es el hecho de que no se le olvida a Qatar esa jugada que le hizo Israel baja, en donde Israel el año pasado manda a citar a una delegación palestina a Qatar para negociar la paz. Supuestamente, y fíjense bien en esto, porque es un déjà vu. Israel dice, estamos listos para firmar la paz con Qatar. Que vayan los representantes, con Qatar como mediador. Estamos listos para firmar la paz con Palestina, con Qatar como mediador. Entonces, que vayan los representantes de las fuerzas palestinas, de Hamás, que vamos a firmar un acuerdo.
para que esta guerra se acabe. Va la delegación de Hamás, a los que Israel no había podido encontrar para matarlos, con la promesa de que en Qatar iban a firmar la paz, y cuando estaban reunidos a donde Israel los citó a través de Qatar, bombardea a Israel Qatar. Y mata no solamente a esa delegación de Hamás, sino también a diplomáticos cataríes. A mí me asombró que esa gota no derramara el vaso. Misteriosamente, Qatar siguió prestándose para ser mediador, no solamente en el conflicto palestino, también Irán, con esta guerra de este nuevo frente que se acaba de abrir en Irán. Y los cataríes pues tenían acceso directo precisamente a los ayatolás, eran la vía de comunicación. Ellos tenían abierta esta línea con Washington y en una posición envidiable donde al final tenían la base militar más grande de Estados Unidos en la región, pero también tenían un canal de comunicación con Irán, y con Dios y con el diablo. Era un equilibrio de alguna forma entre actores. Y los europeos se quedaban, por cierto, marginados porque no tenían tanta influencia como Qatar, que sostenía precisamente con esta fragilidad, porque a eso se llevó todo el andamiaje diplomático que evitaba una confrontación. Había una delgadísima línea para que esta guerra estallara. Y esa delgadísima línea pasaba a través de Qatar. Eso, amigos, acaba de colapsar. Y la decisión de Qatar no es una traición. Yo no lo vería como una traición, Qatar no toma esa decisión de la nada. Por eso les comentaba yo el suceso de la falsa negociación que pidió Israel en Qatar con Hamás, donde los emboscó de una manera peor que baja. Digo, hay algo todavía más bajo que dispararle por la espalda a alguien. Es que plantees ciertos puntos de paz, que acepten esos puntos de paz, que los cites para firmar la paz y que ahí los bombardees, que los mates a sangre fría. Y fíjense, el modelo israelí de matar a sangre fría a la delegación de Hamás en Qatar del año pasado se repitió el 28 de febrero. Porque si ustedes se acuerdan, un día antes, el viernes anterior a los ataques, una delegación iraní estaba citada en Omán con Witkoff y con Jared Kushner, aceptando todas las peticiones que Estados Unidos había pedido para firmar la paz, un acuerdo de paz en Medio Oriente. El viernes todos nos habíamos quedado con que prácticamente la paz era un protocolo para firma. Era un distractor para que Irán bajara las defensas y al otro día bombardearan no solamente al ayatolá, sino una escuela donde asesinaron a 175 niñas iraníes con un misil Tomahawk. Y esto, amigos, pues es un modelo que se repite. Y al final Qatar estuvo de mediador en gran parte entre ambas naciones. Y esto viene gestándose desde hace semanas. ¿Cómo queda Qatar? Pues como un chiste, como un anzuelo. Y Qatar se da cuenta que no es serio. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron no solamente el ataque del año pasado de Israel en Qatar, bombardeando Qatar, bombardeando Qatar, sino que ahora se repite este modelo contra las instalaciones iraníes sin consultar al mediador. No le avisaron ni agua va, Y los países de la región, a nadie le dijeron, a nadie le pidieron su opinión, aun cuando iban a ser los más afectados. Washington, miren, no me confundan, todos somos afectados, pero el principal afectado es Irán y los países de Medio Oriente, del Golfo Pérsico, los países de la Liga Árabe. Estados Unidos también es afectado, pero los bombazos no les están llegando a ellos. Les están llegando a los países de la Liga Árabe y a Irán. Y merecían saber, sobre todo cuando eran disque aliados de Estados Unidos. No de Israel, pero sí de Estados Unidos. Y de alguna forma, pues ellos esperaban el respaldo de la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué recibieron? Ellos lo toman como una traición. El hecho de que ni siquiera les hayan avisado para tomar previsiones de seguridad.
Y el detonante final, pues son los ataques cataríes, que ahí es donde se dieron cuenta que estaban a dos fuegos. Porque, a ver, Qatar ha sido, y esa es una realidad, amigos, los han humillado. Son el títere de Medio Oriente. ¿Quién no los bombardeó? Miren, los bombardeó Israel el año pasado, a pesar de hacerle favorcitos a Estados Unidos, cuando cita a esta delegación de Hamás para negociar una disque paz y bombardea su territorio. Entonces, los bombardea Israel, los vuelve a bombardear Israel en sus intereses energéticos con esta instalación energética South Pars que comparte junto con Irán y que sale de Estados Unidos a decir, no, mira, Israel se pasó de lanza. Yo la verdad no sabía, a mí ni me preguntó, es que el muchacho es bien inquieto. Los bombardea Irán porque piensa que Qatar está metido en esto y que la traición fue planeada de forma conjunta. Y al final, pues ahí alberga bases estadounidenses en la región. Entonces, por andar de queda bien, los bombardea Israel cuando cita las delegaciones. Los bombardea Israel en South Pars. Los bombardea Irán en las bases estadounidenses establecidas en Qatar. En los hoteles en donde dice Irán que se alojan tropas estadounidenses. Por X o Y. Todos lo bombardean. Decimos en México, le toca bailar con la más fea, ¿no? Y la administración Trump ya demostró que no sabe manejar esta crisis. Y que nadie quiere ser un aliado así. ¿Qué viene? Pues más sanciones, más ataques, más presión. La idea de que el régimen iraní va a desaparecer. ¿Y qué dice Irán? A ver, no van a desaparecer. Dejen de ser ingenuos. Irán es un país que existe hace miles de años. Hace mucho de que siquiera Estados Unidos existiera o pensáramos que fuera a existir. Cuando el planeta no sabía ni que existía ese continente del otro lado del mundo. Es un país antiquísimo. Y ancestralmente han existido y han convivido. Y seguirán existiendo. No van a borrarse del mapa solamente porque Israel quiera que ya no exista ningún otro país más que ellos. No quiere que exista Palestina, no quiere que exista un pedazo de Siria, no quiere que exista otro pedazo de Líbano. Porque pues según le prometieron eso y entonces hay que quitarle un cacho a cada país para ver si así se compone el suyo. No es el reconocimiento del derecho de Israel a existir. Más bien es que Israel debe de reconocer el derecho del resto de países en la región a existir. Irán va a seguir existiendo. Ahora, el problema es que los cataríes comparten fronteras marítimas con Irán. Dependen precisamente de la estabilidad del Golfo y del Estrecho de Hormuz, que es una ruta de energía que utilizan muchísimo. Por siglos, no nada más es de ahorita. Ellos han convivido con los persas por siglos, literalmente. Y ahora ellos tienen una lectura histórica mucho más fría, más pragmática, pero además de una historia que nosotros no conocemos tan bien como ellos, ancestral. Nuestros países son bebés comparado con las fundaciones de esos países. Irán no se va a ir a ninguna parte. Digo, pueden bombardearlo, pueden atacarlo, pueden sancionarlo, pueden aislarlo, pero al final del día sigue siendo tu vecino. Querer borrar el régimen de los ayatolás, pues es fundamentalmente una creencia de exterminar a un país por sus creencias religiosas, porque es un estado teocrático. ¿Y saben a qué me recuerda esa idea extremista? A un personaje que alguna vez tuvo la idea de eliminar al pueblo judío. Y ya sabemos cómo acabó esa historia. No puedes borrar del mapa a una religión, a una creencia, a un grupo étnico, solamente por lo que creen. Esas cosas nunca acaban bien en el mundo. La figura del ayatolá existe porque es teocrático en parte. Tal vez algún día las personas no crean lo suficiente en ese estado teocrático e instauren otra forma de gobierno. Si eso algún día sucede, será porque sus creencias religiosas han cambiado mayoritariamente. No porque otro país se lo imponga a punta de bombazos, porque eso, amigos, no hace más que aferrarse a la idea de profecías,
de tensiones apocalípticas, de escrituras que habían profetizado ese martirio con un fin divino. Ya sabemos cómo se maneja esto. Y eso lo que hace, pues, es que la gente, en lugar de alejarse de esas creencias, diga, estaba profetizado. Sufrimos porque somos divinos. Y eso pasa siempre, ¿eh? Ha pasado en todos lados. No crean que es exclusivo de una religión. Eso ha pasado en la tradición judía, pasó con los sumerios, pasó con los aztecas, pasó con los mayas. O sea, ancestralmente, amigos, es parte. Yo les decía en alguna ocasión, lean ustedes cuando tengan la oportunidad un libro que se llama El viaje del héroe. Yo tuve la oportunidad de leerlo por azares del destino aquí en Canadá. Creo que les comenté en alguna ocasión que estudié precisamente, pues, no cinematografía, pero aquí se dice filmmaker. Es un curso previo a la cinematografía, ¿no? Y el manual que se nos daba ahí era ese, El viaje del héroe, que es prácticamente un manual que se utiliza para escribir guiones, no solo en Hollywood, narrativas. Lo que acá le dicen storytelling, ¿no? Contar una historia, contar un hecho, contar un suceso, expresar una idea. Y siempre hay villanos, siempre hay héroes, siempre hay un viaje del héroe, que el héroe tiene una debilidad y que hay un villano, que el camino no es sencillo, que se tiene que enfrentar a dificultades. Y eso es precisamente lo que hace grande el viaje del héroe. ¿Qué sería de Superman sin la kriptonita? ¿Qué sería de Batman sin el Guasón? ¿Qué sería de todas las formas teocráticas sin un antagonista que dificulta el camino para la santidad? Ahora, hay que encontrar, amigos, la forma de coexistir. Eso es lo que dice Qatar. Y tienen razón. Es que no los van a poder borrar del mapa. Eso lo único que hace es cohesionar más el régimen teocrático, ¿eh? Y esa es la parte que Estados Unidos no entiende. No entiende porque no sabe de lo que habla. Y para ser honestos, nosotros tampoco sabemos de lo que hablamos como lo saben los iraníes. Porque nosotros podemos hacer un análisis aquí geopolítico, pero no es lo mismo que vivir en ese estado teocrático, con esas creencias específicas. Y cuando los cataríes vieron que no iban a poder convencer a los estadounidenses de que no le haga caso a Israel, de que no los van a desaparecer del mapa, porque esto no es profético. Es que no puedes tener ese delirio de tierra prometida en donde se te prometió masacrar pueblos enteros, que no dejes piedra sobre piedra, que mates a bebé y niño de brazos y a la madre que da pecho y todas esas profecías apocalípticas no nos van a llevar a ningún lado. Cuando Qatar se da cuenta que no puede cambiar el rumbo de eso, toman una decisión. Y la decisión es retirarse del tablero. Con un portazo discreto que ustedes vieron, ¿eh? Con una declaración pública que está diseñada para que... Ahora sí miren, hablando de cosas proféticas, ahora sí que como dice el Nuevo Testamento, ¿no? El que tiene oídos que escuche. Porque lo que está diciendo en voz alta es que la estrategia de guerra de Estados Unidos es inviable y que ellos no van a seguir prestando ya su capital diplomático y muy probablemente su territorio tampoco, ¿eh? Ahora, hay que sumar la otra pieza de rompecabezas, que es Irak, que justamente es de la que yo les hablaba antier. Porque esto no empezó con Qatar. Ya venía desde antes. Esta semana estuvimos hablando de Irak, que después de la invasión del 2003, que presentó en su momento el New York Times como la nueva versión de Día de la Independencia, pero vida real, porque cuando Hollywood, ¿se acuerdan de esa película de Día de la Independencia? Que Estados Unidos nos salva de una invasión extraterrestre. Bueno, según el New York Times, en Irak en el 2003, Estados Unidos salva al mundo de un país malvado, más malo que la carne de puerco, que estaba desarrollando armas de destrucción masiva para acabar con el planeta Tierra. No más faltaba que salieran los Avengers. Entonces había que llevarles la democracia porque había un gran malvado que estaba planeando cómo hacer un arma para destruir a la humanidad.
Ese villano no se llamaba Satanás, el diablo, se llamaba Saddam Hussein. Entonces había que decapitarlo. Y le regalaron la democracia a Irak. ¡Ay, qué creen! También encontraron petróleo. Pero eso no lo sabían, pero se lo encontraron, pues ya que matanga dijo la changa, ¿no? Luego se descubrió que no existían armas de destrucción masiva. No había un rayo alienígena, no había un arma extraterrestre. Lo que dijo el New York Times fue mentira. Pero bueno, pues la democracia ya estaba regalada, el petróleo apareció y todos vivieron felices para siempre hasta que llega el 2026. Tuvieron que pasar 23 años. 23 años. ¿Qué pasó en esos 23 años? Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein, impuso un nuevo ejército, lo entrenó, lo armó y luego ese ejército lo traicionó. Esta semana. Irak ha estado dando señales, el ejército regular iraní, de distanciamiento. No solo eso, el gobierno iraquí le permite ya a los grupos armados con vínculos directos con Irán que operan abiertamente desde su territorio. Irak. El ejército que Estados Unidos prácticamente reclutó, entrenó, armó, les enseñó cómo combatir y adivinen qué, ese ejército se le acaba de voltear esta semana. Cuando Estados Unidos pidió acciones concretas para frenarlo, ¿qué hizo Bagdad? Evasivas, excusas. Bueno, no me crean a mí, la Liga de Países Árabes salió esta semana a condenar a Irak, al gobierno de Irak, y a pedirle que se pronuncie y que haga algo con el ejército regular, que está permitiendo que desde Irak las milicias chiitas se coordinen con Irán para que arrasen a las bases estadounidenses. Versiones occidentales que dicen que Irak ya había pedido replantear la relación de la permanencia de las bases estadounidenses en Irak. Traducción al español, Irak le dijo, oiga, don gringo, no sea malito. ¿Se acuerda que dijo que venía 5 años? Es que ya pasaron 23 y la neta no se quiere ir y pues dejan ahí sus calzones todos cagados y huelen mal y se ve mal. Entonces, pues no sea malito. Pues ¿se acuerdas que eran 5 años? Ya lléguele, por favor, ¿no? No lo tomó de buena manera Estados Unidos. No parecían querer salir de Irak. Y ahora que inicia este conflicto, adivinen qué. El ejército regular iraquí se da cuenta de que las milicias chiitas y los kurdos y todas las fuerzas que concurren en la región estaban coordinándose con Irán para atacar esas bases que el gobierno de Irak ya no quería y se cruzaron de brazos. En lugar de defender junto con Estados Unidos esas bases, se cruzaron de brazos. No solo eso, desde muchos de esos puntos atacaron a las bases de Estados Unidos en Irak. Prácticamente lo que vimos fue una alineación de Irak con Irán. Y lo que obtuvo, pues fue un portazo silencioso, pero definitivo. ¿Qué vimos aquí, amigos? Primero, pues vimos a Irak. Con lo que se anunció en el New York Times, otra vez el New York Times. Fíjense qué karma, ¿no? El New York Times que inicia toda esta trama con el cuento de las armas de destrucción masiva, hoy termina esta trama, fue de los primeros medios en la semana en Estados Unidos en anunciar la traición del gobierno iraquí. Y los iraquíes que mostraron el camino, pues no van a poner en riesgo su estabilidad ni su relación con Irán para complacer a una administración estadounidense que ellos consideran impredecible y que además ya habían pedido el replanteamiento de la permanencia de las bases estadounidenses en Irak. O sea, ya no los querían ahí. Y cuando se dieron cuenta que no se iban a ir por las buenas, dijeron, pues por las malas yo no los saco. Ahora que si tú te quieres tirar el trompo Irán, pues yo no me meto, ¿verdad? Y tus muchachitos de aquí, las milicias chiitas, y yo no sé cómo la lleves con los kurdos, pero pues si disparan, pues yo tampoco me meto. Y ahora Qatar está siguiendo, pues no les voy a decir que la misma ruta, porque no es una ruta militar, pero sí es una ruta diplomática de quiebre, porque mientras Irak se está dando
Pues entiéndase cómo es. Dicen que el lujo de mantener distancia. Yo no lo veo como el lujo de mantener distancia. Esto es a todas luces un alineamiento con Irán. Y Qatar tiene tropas estadounidenses en su territorio. Y cuando el anfitrión militar, que es Estados Unidos, dice que la destrucción total no es una opción, lo que está diciendo Qatar es, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Tú no me preguntaste mi opinión, yo sí te voy a dar la mía. No estoy de acuerdo. Y no me voy a meter. Y el resultado de todo esto es que Estados Unidos, amigos, hoy está, la verdad, entre la espada y la pared. ¿Con qué aliados cuentan? Fíjense nada más. En las guerras anteriores, desde Irak hasta Afganistán, siempre Estados Unidos se aseguró de construir coaliciones amplias. Nunca iban solos a una guerra. Estados Unidos nunca ha peleado una guerra solos. Miren, de hecho en el 2003, cuando Irak, no se fueron solos. ¿Saben cuántos países le echaron un montón a Irak? 49 países. 49 países respaldaron la invasión a Irak, de alguna forma u otra. De entrada, la OTAN completita. Y que entre sanciones, que entre armamentos, que entre transferencia militar, lo que quieran. 49 países le echaron un montón. Claro, fue Estados Unidos el que dijo, esta guerra es mía, pero 49, vénganse. 49 contra 1. En Afganistán llegaron a tener más de 50 aliados. Y esos aliados con tropas en Afganistán. Imagínense, 50 países contra Afganistán. El imperio más poderoso militar del planeta no pudo solo con Afganistán, le echó un montón con 50. Con Irán, la cosa cambia, ¿eh? ¿Cuántos países han estado dispuestos a acompañar militarmente a Estados Unidos hasta ahora? Chéquense esto. Reino Unido le dijo que no. Reino Unido, que era la jonjolí de todos los moles. Es más, déjenme tomarle una a mi cafecito. Porque pues ya es de noche y estas conversaciones se vuelven mejor con una tacita de café. A ver, Reino Unido le dijo que no. Que Reino Unido jalaba con ellos para todo. Francia le dijo que no. Alemania le dijo que no jala. Japón le dijo que no. Públicamente Japón dijo que no iba a salir. Trump dijo que era decepcionante. Y Japón volvió a decir no. Los países del Golfo, empezando por Qatar, que están cerrando filas en torno a una posición propia que no necesariamente coincide con la de Washington. España salió a decir no, y las bases que tienes aquí en mi territorio no las vas a usar. Y Trump se puso fúrico. Canadá le dijo que no. Italia, que Giorgia Meloni de alguna manera pues siempre le decía a Trump que sí a todo. Le dijo que no. Nadie le ha dicho a Estados Unidos salvo Israel. Y la Argentina, que ayer lo vimos en el Consejo General, en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Les decía yo con esta votación en donde hubo un punto de acuerdo que si ustedes quieren era, pues, no era irrelevante, era muy importante, pero era más que obvio. O sea, era casi ese punto de acuerdo de la Asamblea General de la ONU era como el post de Facebook de que escribe amén si amas a Jesús, ¿no? O sea, like si crees en la Virgencita de Guadalupe. Era de ese tipo de cosas. Era un punto de acuerdo en donde se discutía el hecho de que se condenara a la esclavitud y que se calificara la esclavitud de las personas de color en África como una de las formas más crueles que se ha visto en la humanidad. Pero ¿quién podría no estar de acuerdo en que esclavizar a personas de color es cruel? ¿Saben quién no estuvo de acuerdo? Estados Unidos, Israel y Argentina. ¿Por qué? No me pregunten. Mire, si ellos no saben explicarlo, yo menos. Pero votaron en contra. Pero bueno, salvo Israel y Estados Unidos, y en el caso ese de Javier Milei, porque obviamente no es la Argentina, es el loco de Javier Milei siendo Javier Milei, pero en este conflicto, militarmente hablando, solamente Estados Unidos e Israel. Nadie más se ha sumado. Y no tienen un plan para salir de esta crisis. Cada vez están más solos, más aislados, literalmente hablando. Hay una pregunta en Washington que nadie quiere contestar. Bueno, ¿cómo le van a hacer?
¿Irán va a desaparecer? Claro que no va a desaparecer. ¿El régimen de los ayatolás va a colapsar, como dicen? ¿Van a rendirse? Miren, en México decimos, nadie conoce mejor el fondo de la olla que la cuchara. ¿Qué mejor que los cataríes, que conocen la región mejor que cualquier asesor de la Casa Blanca? Han sido vecinos milenarios y ellos ya tienen su respuesta. A ver, nada de eso va a pasar. Irán lleva miles de años ahí y no se va a mover. Seamos honestos en algo. El judaísmo no va a dejar de existir y no tiene por qué dejar de existir. Irán tampoco tiene por qué dejar de existir y no va a dejar de existir. La posición de Qatar es sumamente sabia. Aprendamos a coexistir. Nadie va a acabar con el judaísmo, nadie va a acabar con el islam, nadie va a acabar con el catolicismo, nadie tiene por qué exterminar a nadie. Aprendamos a coexistir. Han sido vecinos milenarios y tienen que encontrar la manera de seguirlo siendo. Como dicen ellos, la destrucción total no es una opción. Por cierto, cuando hablan de destrucción total, a mí lo que me suena a eso es el uso de un arma nuclear, de las que Israel tiene por montones, porque enriquece uranio en Dimona desde los 60. Entonces, usar ese tipo de vocabulario, aunque digan no va a pasar, pero que se considere, me parece preocupante. Pues yo creo que eso debería ser una alarma en los oídos también de cualquiera que entienda que esa estrategia militar de querer borrar a Irán del mapa, pues hasta dónde puede llegar. Porque ahora si el mediador oficial te dice que tu objetivo de guerra es inviable y lo que te está diciendo es que no va a seguir prestándote ni su territorio, ni sus buenos oficios, ni su respaldo, pues quiere decir que esta guerra ya no tiene mediadores, ya no tiene diplomacia. Y de alguna manera pues también les está avisando que cuando las cosas se compliquen, Qatar no va a estar ahí para sacarlos esta vez del atolladero. ¿Y saben quién no va a estar tampoco? Tampoco va a estar Irak. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni España, ni Canadá, ni Reino Unido, ni nadie, ni Japón, ni Corea del Sur. Ahora, ¿qué sigue para Estados Unidos? Hoy, sábado 28 de marzo, se ha volteado y se ha dado cuenta que detrás de ellos, a diferencia de Afganistán o Irak, ya no hay 48 ni 50 aliados. No hay nadie. Qatar era el único paracaídas que les quedaba para la diplomacia. Y acaba de guardar el paracaídas. Peor aún, lo quemó. Y lo que viene ya, amigos, es un escenario de alto riesgo porque no hay más que guerra sin diplomacia. No hay salida, no hay posibilidad de diálogo sin Qatar. Estados Unidos tiene que decidir qué va a hacer. ¿Va a seguir adelante? Si quiere parar este conflicto, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de quién? Si el único que se prestaba a ayudarlos en eso era Qatar y ya dijo que no. Lo que están diciéndole a la Casa Blanca es que el camino de la guerra para ellos no tiene salida, ni para nadie. Y que Irán va a seguir ahí, les guste o no les guste. Y al final del día, amigos, lo único que queda sobre la mesa pues es la opción que no quiere escuchar Israel. Tiene que aprender a coexistir con el resto de países. Nadie va a dejar de existir para que cumplan su delirio de tierra prometida en el que cree Benjamín Netanyahu. No los israelíes, No los israelíes, porque justo estaba yo escuchando una entrevista muy interesante, justo en un programa en el que entrevistaban al doctor Alfredo Jalife y le mostraban un pedazo de un documental de una declaración de un judío ultraortodoxo. Y ese judío ultraortodoxo decía, el lugar más peligroso para vivir para un judío es Israel. Y yo me quedé asombrado, digo, a ver, ¿quién puede ser más creyente del judaísmo que un judío ultraortodoxo diciendo el peor lugar para vivir para un judío es Israel? Y ya luego entendí su punto. Ellos no creen en empuñar armas. Los judíos ultraortodoxos no se enlistan en el ejército. Ellos no se rapan el cabello, no se ponen un uniforme militar, no van a salir con un arma. A eso los obliga
Israel. Y no respetan su creencia religiosa, ¿eh? Tienen que enlistarse, tienen que hacer el servicio militar y en estos tiempos de guerra los obligan a raparse, les ponen un arma, los visten a la fuerza y vámonos. Esa es la parte del punto que él dice. Por cierto, este señor vivía en Nueva York y era un rabino, es un rabino, pues. Luego voy a rescatar esa entrevista para ponérselas. Aquí dicen algunos que no me escuchan en la transmisión. Yo espero que sí. Díganme en el chat si todos me escuchan. Pero interesante su punto de vista porque... Y al final cerraba esta persona con algo que curiosamente yo les dije el otro día. No todos los judíos son sionistas, pero la mayoría de los sionistas no son judíos. Esa es una gran diferencia. El judaísmo es una religión. El sionismo es una forma de pensar. Y si me preguntan, para mi punto de vista es extremista. ¿Por qué creo eso? Porque cualquier idea que crea que para existir deben dejar de existir otros países, a mí me parece que es una idea peligrosa, ¿eh? Dos cuerpos no caben en un mismo lugar. Entonces es muy sencillo. Ellos dicen, yo soy de aquí, a mí se me prometió esto, donde hoy es Palestina, Líbano, parte de Siria. Entonces, con permiso, los voy a aniquilar porque esto me toca. Y eso no es la diplomacia, eso no es el derecho internacional. Tenemos que aprender a coexistir. Eso tampoco es una religión, eso es una ideología. No es lo mismo el judaísmo que el sionismo. Hay que entender bien eso, ¿eh? Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión. Dicen en el chat, José López, gracias, saludos desde San Juan Chamula, Chiapas. William el Chef, dice Víctor, un hombre sin palabras es un cobarde. Exacto. Señor Bigotes, dice Vic, perdón mi ignorancia, ¿qué son las milicias chiitas? Son una fuerza proxy que tiene Israel, son una fuerza proxy que tiene Irán en la región. Hay milicias chiitas en Irak. Entonces, Irán tiene muchas fuerzas proxies. Cuando digo en la región, me refiero a Irak, me refiero a Siria, me refiero a Líbano, por supuesto Palestina. Entonces, seguro has escuchado de Hezbollah o de Hamas. Bueno, hay muchos grupos aliados de alguna manera que algunos dicen que son fuerzas proxies de Irán y entre ellos están las milicias chiitas. Sarubi Luis dice, Víctor, es Milei, no la Argentina. Sí, exacto. Por supuesto, amigo Sarubi Luis. De hecho, lo comentaba, ¿no? Ese es Milei siendo Milei. Como dices tú, ni ley, porque no respeta. Y nos queda clarísimo, ¿eh? Fonso Match, viva México. Juga, muchas gracias, Fonso Match. Dice, generales, vamos por todo o nada. Ya nos cansamos de ser una sombra. La Argentina no es tu enemigo. Hacenos un favor y ven. ¿Por quién dijo que eres tu enemigo? Mi querido Sarubi Luis. Sí, muchos memes incluso al respecto, ¿no? Que cuántas otras prioridades no puede tener en estos momentos el gobierno de la Argentina que no reflejan la realidad del pensamiento de Javier Milei. Todo mundo, pues de eso se trata esta transmisión, ¿no? Todo mundo se quiere alejar de este conflicto, incluso Qatar, y el único que estando lejos se quiere acercar, pues es Milei. Simplemente no tiene lógica. Sus prioridades son otras. Gracias a nuestros amigos que nos saludan, a mi querido Fernando desde el bellísimo Veracruz. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen de Brasil. Gracias también a nuestros amigos que nos siguen hasta la bellísima Cuba, a la bellísima Argentina y a todos los que están conectados aquí con nosotros en la transmisión. Muy especial a nuestro amigo que nos acaba de escribir aquí un super chat, Fonso Match, que dice, en México hay resistencia. Viva América Latina. Así es, muchas gracias, amigos. Pues sí, dice MR 1960, Milei sionista. Bueno, él lo ha dicho, que es el presidente más sionista del mundo. No se lo estábamos preguntando, ¿verdad? No sé si a alguien le interesaba, pero pues qué bueno el dato. Qué bueno que lo dijo porque me tenía con el pendiente. Los hutíes de Yemen lanzaron este sábado 28 de marzo, amigos, un ataque con misiles balísticos contra territorio israelí.
El objetivo, por cierto, al que iba dirigido, pues es algo que poco se está mencionando en los medios occidentales, pero que por supuesto que es grave. Se habla de que habrían apuntado nada más y nada menos que a Dimona, que es el lugar en donde Israel, es un secreto a voces, enriquece uranio. Estoy viendo, por cierto, antes de comenzar esta transmisión, algunos de los comentarios de ustedes, y creo que es importante dejar ahí una diferencia para entender mejor de lo que vamos a estar hablando. Dice nuestro amigo Cheo66, ¿cuál es la diferencia entre un misil balístico y un misil no balístico? Uno va bajito y otro va alto. Bueno, más o menos, aunque los misiles balísticos suben muy alto, incluso pues, si están fuera de la atmósfera, luego lo que hacen es básicamente caer en picada hacia el objetivo, como si tiraran una piedra, ¿no? Tienen esta trayectoria de arco precisamente balístico. Pueden ser hipersónicos en el reingreso. Es algo que caracteriza mucho los ataques de Yemen. Entonces, usualmente cuando hablamos de misiles balísticos, en el caso de Yemen, es muy probable que hablemos de misiles hipersónicos, que son los que maneja los hutíes. Tienen los ICBM, tienen misiles de largo alcance. Y tienes razón, los misiles no balísticos, pues de alguna manera, pues sí son los que vuelan pues bajitos, y se entiende esto como que vuelan dentro de la atmósfera terrestre. Y bueno, pues es parte de la definición, ¿no? Lo que pasa con los no balísticos es que no van como un arco, sino que van de forma horizontal, ¿no? Como un avión, y aunque también pueden maniobrar y cambiar de ruta. Bueno, dicho esto, porque creo que es importante hablar de la diferencia para entender de qué es este ataque que acaban de lanzar, de reivindicar los hutíes, que es una operación que forma parte de esta intervención directa en la que ellos dicen pues es en respaldo a Irán, a Palestina, a Líbano, Irak, que ahora también está en este conflicto. Y el portavoz militar del grupo sale en este comunicado que se difunde desde Saná y ya ha confirmado que los proyectiles fueron dirigidos contra lo que llamaron objetivos militares sensibles en el sur de... No es Israel, hay que decirlo, es Palestina, invadido por Israel. Es esta zona a la que también se le conoce como la Palestina ocupada, pues porque les da vergüenza decir el pedazo que le robamos a Palestina. No es reconocido territorio israelí. Se le dice Palestina ocupada o zona de ocupación porque es la parte que Israel se ha robado de otros países. No nada más de Palestina, también hay territorios que han robado de Siria y de Líbano, y a eso se les llaman zonas de ocupación. Israel también luego, previo a alguna zona robada, a las que les dicen zona de ocupación, hacen una zona de amortiguamiento, que es por su seguridad, le roban pedazos a otros países, luego los poblan con colonos, paracaidistas, como los decimos en México, y entonces empiezan a construir estas llamadas zonas de ocupación. Bueno, ahí es donde precisamente acaban de ser centro de uno de estos ataques, en una declaración que se emite a través de los canales oficiales de esta resistencia en Yemen de los hutíes, que ya ha dicho que es apenas una primera fase de la campaña, que según los hutíes va a continuar hasta que cesen los ataques contra los frentes de la resistencia en la región. Y bueno, lo que tenemos aquí, algunas de las fuentes, es la materialización de esta amenaza que los hutíes habían estado perfilando desde hace semanas. Acuérdense que justo hace poco más de 4 días, por ahí del 23-24 de marzo, habían ellos sacado un video en donde habían anunciado que oficialmente ya se iban a unir a esta guerra, que ahora entraban de frente. Desde entonces no habíamos sabido nada de ellos y ahora pues está este anuncio. Hay fuentes cercanas en Saná que ya están filtrando, incluso a medios regionales, que esta respuesta es apenas el inicio de una serie de bombardeos que va a lanzar Yemen sobre Israel en posiciones en donde junto con Irán estarían lanzando ataques selectivos también desde Líbano y desde Irak. O sea, estamos hablando, probablemente se sume Siria, ya estaríamos hablando, fíjense bien,
de ataques que vamos a estar viendo contra Israel a partir de estos momentos, que van a venir desde Yemen, desde Irán, desde Siria, desde Líbano y probablemente desde Irak. 5 frentes que ya están activos, faltan 2 más. Es la antesala de una escalada que se anuncia con este comunicado que sale hoy sábado para los que nos vean en diferido, en donde pues ya habíamos visto antes este tipo de declaraciones sin mayor resultado hace unos días cuando dijeron que ya estaban oficialmente adentro del conflicto en apoyo a Irán. Hacen esta mención explícita que es por el respaldo que le están dando a Irán, a Líbano, a Palestina, y bueno, no es casualidad que incluso también ya nombren a Irak. Sale el portavoz a decir que esto se da dentro de la situación que ellos denominan situación actual de escalada y los ataques continuos, dicen, contra nuestros hermanos en Líbano, Irán, Irak y Palestina, es lo que dice este comunicado. Y aquí es importante, amigos, resaltar esto porque pues, nos dice que están ya activando los ejes, los frentes del eje de la resistencia. Si vemos esto en un mapa cronológico, pues le damos seguimiento de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, los ataques aéreos israelíes contra objetivos dentro de Irán, que ahora se han incrementado bastante. El 24 de marzo vimos al Estado Mayor israelí confirmando la operación en contra de instalaciones de defensa en las afueras de Irán, de Teherán muy específicamente, y contra las posiciones de la Guardia Revolucionaria en Isfahán, y allí es cuando justamente coincide con el primer anuncio que da Yemen. Hezbollah en Líbano también saca una intensificación de sus lanzamientos hacia el norte de Israel. En ese momento vimos una respuesta de al menos 14 ataques con drones y cohetes entre lo que fue solamente del 25 al 27 de marzo. A partir de esto que fue una escalada que reventó ya esta segunda fase de guerra, podríamos decirlo así, el 24 de marzo. 25 y 27 vimos una escalada desde Líbano y ahora pues los hutíes entran, fíjense bien, hoy 28 de marzo con una capacidad que hasta apenas hace unos años pues parecía impensable, que es lanzar estos misiles balísticos que, como les explicaba yo hace rato, pueden ser muy probablemente misiles hipersónicos cuando hablamos de los hutíes. Y esto es muy importante porque hay 3 elementos clave en esta situación que van a marcar la diferencia para Irán y para Israel. El primer elemento es la cuestión de la distancia, porque si nos fijáramos en un mapa entre Saná y Tel Aviv, hay apenas 2.200 kilómetros en línea recta. Y eso significa que los hutíes, que hace una década estaban confinados a un conflicto civil en una región muy pobre, una de las más pobres de la península arábiga, pues hoy con todo y esa limitante económica tienen esa capacidad que ni siquiera Israel tiene, porque Israel no tiene misiles hipersónicos. Gracias a Dios, si no, no me quiero imaginar cómo estaría el mundo, ¿verdad? En algún punto lo van a desarrollar y que Dios nos agarre confesados. Pero no estamos hablando de drones de corto alcance ni de cohetes artesanales. Estamos hablando de una capacidad que habla pues, de un nivel de sofisticación militar que uno simplemente no se explica. ¿Cómo es que un país tan pobre, con tantas limitaciones por las sanciones que pesan sobre Yemen, retraso tecnológico, cómo desarrollaron tecnología hipersónica que ni siquiera Israel ni Estados Unidos tiene? Y yo se los he dicho muchas veces, evidentemente alguien les dio esta tecnología. No la desarrollaron ellos por sí mismos, sino que fue Rusia muy seguramente quien le otorga esta tecnología a Irán y a su vez Irán la coloca en Yemen estratégicamente. El segundo elemento, amigos, que es el mensaje que hoy estamos viendo implícito en esta elección de objetivos. ¿A dónde apunta Yemen, los hutíes, cuando en este comunicado hablan de objetivos militares sensibles en el sur de, y hay que decirlo como es, la Palestina ocupada? No es el sur de Israel, es el sur de Palestina ocupada. No dan más detalles, pero ya se sabe por nuevas filtraciones que es un ataque que fue dirigido contra instalaciones militares, específicamente contra centros urbanos, pero también contra Dimona, que es la zona en donde Israel enriquece uranio para fines bélicos. Y es importante poner esto, amigos, en el ojo del huracán, porque mientras la propaganda nos quiere centrar o vender la idea de que esta guerra es para evitar que Irán desarrolle armas nucleares,
pues se le olvida al mundo la existencia de Dimona, que es este lugar en donde Israel indiscriminadamente enriquece uranio, fabrica ojivas nucleares sin regulación, y eso nadie lo quiere percibir como una amenaza en la prensa occidental, pero por supuesto que lo es. Mientras el mundo discute un tema de la no proliferación de armas nucleares, y países como Canadá históricamente han decidido, a pesar de tener la capacidad, no desarrollar armas nucleares, pues vemos cómo Israel las desarrolla sin ningún tipo de limitación y con la complacencia de Estados Unidos y con la protección de la CIA. Esto es algo que este programa que se desarrolla en Dimona pues viene desde los años 60. Y es un detalle operativo, amigos, que no se menciona al azar. Es la segunda vez que vemos ataques a Dimona en menos de una semana. Y ahora los hutíes pues están demostrando que tienen esta capacidad para lanzar ataques. No solamente a Dimona, buques en el Mar Rojo, en el Golfo de Adén, y ahora calculan sus acciones con esta lógica que tiene un mensaje, ¿no? Yo recuerdo que encuadraban mucho las acciones de Yemen como terrorismo. Cuando esas mismas acciones vienen de Israel, nos dicen que es disuasión. Ninguna de las dos es aceptable, no me confundan. Yo no apruebo ninguna de las dos. Simplemente digo que el juego de palabras cambia mucho dependiendo de quién las usa, ¿no? Para bien o para mal. Pero ahora vemos que la precisión del mensaje pues es parte de la estrategia que están usando los hutíes. Y en tercer lugar, pues vemos un elemento muy importante que es el momento en el que esto ocurre. Este ataque, amigos, sucede justo el mismo día en el que el ejército israelí reportó haber interceptado proyectiles que venían desde el sur. Inicialmente no dijeron quién era el responsable de esos proyectiles, si eran misiles, qué eran, ¿no? Solamente decían misiles que vienen desde el sur. Fueron unas declaraciones muy vagas de Israel. Sale luego el portavoz de los hutíes y dijo que esa operación coincide con las operaciones heroicas, así lo llamaron ellos en su lenguaje, de la mujahidin, que pues así es como ellos lo llaman, que es en Irán y Líbano. Y bueno, esa palabra de coincide, yo creo que aquí es la clave porque lo que están diciendo pues es que hay una coordinación, o al menos pues lo que nos intenta decir es que sí se están sincronizando, que son ataques planeados por alguien, y entre los ataques que van desde Yemen, que ahora salen desde Líbano, que salen desde Irán, al mismo tiempo, pues, ¿qué es lo evidente en el escenario? Que se ponen de acuerdo, que trazan objetivos conjuntos, que comparten coordenadas militares y que tienen esta comunicación desde Irán, Líbano, Yemen, sin que esas comunicaciones puedan ser interceptadas ni por Israel ni por Estados Unidos a pesar de sus redes de inteligencia. Ahora vemos cómo estos tres frentes están actuando con una secuencia temporal muy precisa y yo creo que hay que entender una cosa, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, el Golfo de Adén, pues ahora ya se vuelven parte de esta guerra. Ya no nada más hablamos del problema del estrecho Hormuz, que ese era el tema central de la discusión apenas la semana pasada. Bueno, ahora ya vamos a estar hablando de otra cosa, ya subió de tono la discusión, ya vamos a estar hablando a partir de hoy del estrecho de Hormuz, del Mar Rojo, del estrecho de Bab el-Mandeb y del Golfo de Adén. Entonces, el comercio global está prácticamente cerrado por donde quieran verlo en Medio Oriente. Cerca del 12% del tráfico marítimo mundial que pasa por estas rutas, más el 20% que antes pasaba por el estrecho de Hormuz, estamos hablando de un 32% de las rutas de suministro global que hoy enfrentan, amigos, una disrupción. Y los hutíes, pues, no son nuevos en este asunto, es lo que mejor saben hacer. Ya sabemos que es la especialidad de ellos, bloquear esas vías. Tienen la capacidad. Y cuando ellos entran en esta escena con misiles balísticos hacia Israel, pues lo que están diciendo, amigos, es que el campo de batalla ahora ya se extendió. Súmenle el tema de Irak, que lo veíamos antier, la traición de Irak a las fuerzas militares estadounidenses, en donde ahora vemos al gobierno de Irak prácticamente permitiendo a las milicias pues que ataquen bases estadounidenses dentro de Irak, con las armas que Estados Unidos les dio, con el entrenamiento que Estados Unidos les dio, y al ejército regular que está formando parte de esto en Irak. Pues es un escenario que no pinta nada bien, y ahora
vemos como la cereza en el pastel, la península arábiga que se está convirtiendo en una plataforma ya de lanzamiento contra Israel. Hay un dato que no se ha mencionado mucho en los titulares de hoy, que estaba yo revisando, por cierto, pero que no creo que sea tampoco un error de redacción, ¿eh? Es a propósito. La prensa occidental no está diciendo que el 26 de marzo, yo creo que hay que pegar estas piezas del rompecabezas que andan por ahí sueltas, porque nosotros hablamos de cómo el 26 de marzo, o sea, 2 días antes de este ataque, para los que nos vean en diferido, el ejército de Israel había salido a publicar un informe interno en el que reconocía que su sistema de defensa tenía limitaciones para enfrentar ataques simultáneos desde múltiples direcciones. O sea, de alguna manera ese informe, esa filtración dice, este es mi talón de Aquiles. Y ese informe al que tuvo acceso el periódico Haaretz, pues señalaba que había una coordinación entre Hezbollah desde el norte, los hutíes desde el sur y posibles lanzamientos desde Irak que iban a saturar los sistemas de intercepción. En ese entonces ya se comenzaba a vislumbrar la idea de que, oye, ¿por qué metes a Irak? Si Irak está del lado estadounidense, bueno, ahora ya se confirma que no lo está, que ya hubo una traición de frente. Y esa vulnerabilidad, amigos, que ellos veían como una posibilidad remota, pues ya no es remota, ¿eh? Si ven ustedes el comunicado de los hutíes que les puse al principio, por eso les dije esa frase estratégica que dice nuestras operaciones continuarán hasta lograr todos los objetivos declarados. Bueno, primero uno se pregunta ¿cuáles son esos objetivos declarados? Porque si vemos lo que han dicho antes, el Consejo Político Supremo de este grupo de los hutíes ya había sacado esa listita precisamente. Y ahí dijeron en su momento, ¿no? Pues que esto va pegado de la mano fundamentalmente de 2 factores. El primero, que es el cese de los ataques israelíes contra Irán, que es lo que demandan, y el segundo, que es la apertura de los corredores humanitarios para llevarle comida, alimentos, pues, y medicinas, agua a la gente de Gaza. Son términos muy simples que ellos mismos fijaron. Y este ataque de hoy, amigos, pues cuando ellos dicen los objetivos demandados, pues ahí están los 2 objetivos que han pedido. El portavoz de los hutíes, si ustedes se fijan, termina con esta frase diciendo la victoria será para Yemen y los pueblos libres de nuestra nación. Es como él, digamos, firma o cierra sus mensajes. Y ese eslogan, pues, es la cohesión de alguna forma del mundo árabe y particularmente de estos movimientos de lo que ellos llaman resistencia o el eje de la resistencia, que ahora vemos que sí están cohesionados, ¿no? Y que, pues, si alguien pensaba que los hutíes no se iban a meter en este conflicto, pues no solamente ya se metieron, sino que incluso quien menos pensábamos que se iba a meter, como Irak, pues ya está del lado de este eje de la resistencia. Por el otro lado, Estados Unidos y Reino Unido han estado bombardeando posiciones hutíes desde hace tiempo, con esta justificación de proteger la navegación en el Mar Rojo, nada más que hay ahora una diferencia. Reino Unido ya no se quiere meter. Antes sí. Entonces, por un lado vemos a un Irán en donde no solamente quien se esperaba que lo fuese a respaldar lo está haciendo, como Yemen, como Hezbollah en Líbano, sino incluso quienes no esperábamos que respaldaran a Irán, como Irak, que era un aliado estratégico de Estados Unidos, hoy se ha puesto del lado de Irán prácticamente. Está el reclamo de la Liga de Países Árabes contra Irán dicen, permitir esta situación. No solamente es permitir, es que ellos están impulsando esta situación. El propio ejército regular de Irak está permitiendo que las milicias chiitas pues ataquen bases estadounidenses en la región con ayuda del ejército regular. Y eso ya nos está mostrando de qué lado, de qué bando está cada uno de los actores que están inmiscuidos en esta guerra en Medio Oriente. Y la película no pinta nada bien para Estados Unidos. Hay otro aspecto, amigos, que yo creo que vale la pena responder, que es el hecho de que hasta ahora el gobierno de Israel pues ha mantenido una política de respuesta selectiva. O sea, lo que hacen es que cuando los hutíes atacan, por ejemplo, un buque o lanzan un dron, pues la reacción de Israel siempre fue limitada. O sea, vimos un esporádico bombardeo en una central de depósitos de Yemen,
vimos un misilazo en algún objetivo específico de Yemen y ya, o sea, es a lo que Israel llama podar el césped, es un ataque rápido y salirse del conflicto, porque tener este riesgo de escalar el conflicto y meterse a una guerra de desgaste, pues es algo que no está en las opciones de Israel. El problema es qué va a hacer ahora Israel, porque un ataque a Dimona pues son palabras mayores para ellos. Ahí enriquecen uranio, ahí hacen armas, ojivas nucleares que violan el derecho internacional y que es algo que el mundo entero sabe. Nadie me puede venir a decir en el chat que no existe Dimona. Digo, ni siquiera un conspiranoico puede negar lo que es evidente, ¿no? E Israel va a tener que tomar una respuesta a esto. La pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Un ataque a los hutíes, a cualquiera de sus centros de inteligencia, etcétera? Lo único que va a hacer es sacar el clavo a martillazos y esto va a profundizar aún más la respuesta de Yemen y a incrementar de alguna forma la cohesión de este bloque porque la van a ir haciendo más guerra de Yemen en la medida en que Israel responda a este ataque de hace unas horas de Yemen, de los hutíes. Y esta declaración pues ya nos deja claro que ellos van a seguir. Cuando dicen el primer ataque militar con una andanada de misiles balísticos, pues quiere decir que es eso, es el primero. A partir de ahora vienen más. Este es el ataque cero, por decirlo así, de una serie de ataques que vamos a estar viendo a partir de hoy, sábado 28 de marzo, para los que nos vean en diferido de esta transmisión. Y bueno, pues para cerrar lo que estamos viendo ya es la consolidación de una realidad que los analistas militares pues llevaban meses advirtiendo. Nosotros se los habíamos dicho que este conflicto entre Israel e Irán se iba a salir de la proporción regional, que no nada más se iba a quedar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se iba a activar el frente de Irán, el frente de Irak, que yo no pensé que el ejército regular de Irak le fuera a dar la espalda a Estados Unidos, pero sí que las milicias chiitas, obviamente, al ser una fuerza proxy de Irán, pues iban a intervenir. Eso ya pasó. El frente sirio, el frente de Líbano, el frente palestino, y ahora vemos cómo todos esos múltiples frentes con múltiples actores pues ya están activados y el tema de los ataques de los hutíes ya coloca la amenaza al mismo nivel que Hezbollah e Irán atacando al mismo tiempo. Ahora es el doble de riesgo para Israel, el doble de riesgo para Estados Unidos y también para el comercio mundial. Así que vamos a estar atentos, amigos, a cómo se desarrollan estos hechos, porque la escalada que se reporta a partir de hoy no es menor. Y encima de esto, súmenle que, como les decía yo hace rato, hay un nuevo país de la Liga de Países Árabes que ya anunció que se sale de esta guerra y que también de alguna forma, si no una traición a Estados Unidos, al menos con ellos no cuenten. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.